Cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en derecho comercial, digital, de consumo avanzado, nivel senior, para que los equipos legales, los equipos de abogados obtengan este nivel frente a cualquier miembro, bien sea un miembro experto o un miembro junior o un miembro intermedio. Entonces, es para que todos tengan nivel senior e incluso los que son abogados senior en su campo aumentan aquí su capacidad jurídica, potencian su capacidad jurídica profesional efectiva, porque precisamente aquí damos conocimiento de alto valor, nivel senior, en este tema específico. Entonces se complementan incluso los abogados senior, aumentando su profundidad, su entendimiento y capacidad de aplicación del derecho en asuntos preventivos y correctivos sobre comercio electrónico en relaciones jurídicas, vínculos jurídicos entre la empresa mercantil y el consumidor. Y hoy explicaremos nuestro webinar, daremos el webinar sobre la responsabilidad jurídica en e-commerce, en el comercio electrónico. Yo soy el fundador y precisamente si están interesados en conocer lo que hacemos, el entrenamiento en www.juridia.co conocen lo que hacemos, pueden observar aquí la dirección y podrán conocer lo que hacemos y esperamos entrenarlos y potenciar su capacidad jurídica. Es altamente práctico el enfoque que tenemos con alto rigor teórico y simplicidad para que de manera contundente aumenten su capacidad jurídica. Y en cuanto a la responsabilidad jurídica en el e-commerce, hay que hablar de cuatro puntos principales. La responsabilidad jurídica en general en el e-commerce, cómo es que aplica el derecho en el comercio electrónico y específicamente hay que precisar, puntualizar, especificar, concretar, aterrizar cómo es que aplica la responsabilidad jurídica en la empresa mercantil comercial, es decir, la responsabilidad jurídica empresarial y a la vez la responsabilidad jurídica del consumidor en el comercio electrónico y la responsabilidad de los terceros igualmente en relación con el comercio electrónico en los vínculos jurídicos, los casos, las relaciones jurídicas entre la empresa mercantil y el consumidor, preventiva y correctivamente. Y entonces, frente al primer punto, que es la responsabilidad jurídica en general en el e-commerce, en el comercio electrónico, hay que precisar que el derecho es suficiente frente a lo electrónico. Lo electrónico es el género, es el medio en general electrónico, y lo digital es una de sus especies jurídicamente. Es la especie, la forma más avanzada de lo electrónico. Entonces, el comercio es electrónico cuando es un acto de comercio, en general un acto de comerciar, cuando se da el comercio en relación con el medio digital, actualmente siendo lo digital, el medio digital, el de mayor evolución, importancia, uso, potencia, valor. Y por esa razón, pues se trata de entender que el derecho aplica frente a cualquier caso, es decir, frente a cualquier relación jurídica, según sus hechos. Entonces, cuando los hechos involucran elementos electrónicos, incluidos digitales, pues obviamente el derecho procede, aplica, se debe aplicar, cumplir lo definido mediante él, a la medida de cómo sean los hechos del caso. Y por eso es que un caso sobre comercio electrónico no solo se enfoca en elementos electrónicos como nos damos cuenta, porque claro, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, electrónicas, incluidas las digitales, están presentes, pero hay elementos igualmente analógicos, es decir, en átomos, es decir, físicos tradicionales, incluidos los seres humanos, que participan, que están presentes, que hacen parte de los hechos del caso. Entonces, esto significa que lograr que el comercio electrónico sea válido, es decir, tenga armonía jurídica, es decir, cumpla con lo procedente jurídicamente, con lo permitido y por ende no exista lo prohibido jurídicamente en el caso, solo se logra, el comercio electrónico válido solo se logra, solo existe cuando todo el caso, cuando el caso donde existe, cuando la relación jurídica en relación con la cual existe, tiene esa armonía jurídica. Entonces, el derecho es suficiente frente al comercio electrónico, porque procede a la medida de cada caso, incluido el caso que involucra elementos electrónicos, pero los que deben ser capaces, quienes deben ser capaces, diligentes, o sea, quienes deben cumplir con ello, con el derecho, son los seres humanos, tanto como personas individuales, es decir, como seres humanos, como personas físicas, es decir, naturales, tanto como personas organizacionales, como organizaciones, es decir, como personas morales, es decir, jurídicas de los sectores público y privado, a nivel nacional, extranjero, internacional y propiamente total. Entonces, si los seres humanos individualmente y como organizaciones
cumplen con el derecho, existe el caso válido y por ende, como consecuencia, como efecto, existe el comercio electrónico válido porque todo tiene armonía jurídica. Pero lo importante es determinar, descifrar qué es lo que depende de cada quien según el caso, qué es lo que está a cargo, qué es de responsabilidad jurídica de cada quien en el caso. Eso es lo determinante y aquí es cuando entra la relevancia de los fundamentos jurídicos, de los criterios jurídicos, de los elementos de los derechos y deberes para conocer qué es lo permitido y lo prohibido y por ende qué es lo que está a cargo de cada quien jurídicamente. Y precisamente por eso el derecho es la forma de los derechos y deberes, es la forma de la libertad y dentro de ello del límite jurídicamente. Entonces, si ello es así, el derecho es universal, es mundial, es un todo. Y por supuesto los estados pueden crear normas, ¿cierto? Y son normas cuando precisamente son armónicas con lo jurídico, son formas armónicas con lo jurídico, es decir, formas que aclaran elementos de los derechos y deberes y por ende facilitan su ejercicio, su forma de aplicación. Entonces, entre más se creen nuevas normas, cada vez propiamente que se crean nuevas normas, existe una evolución del derecho, una forma más simple de lograr validez jurídica, o sea, armonía jurídica, que el caso coincida con el deber ser jurídico según cómo aplique, según cómo se deba cumplir, por ende, según cómo lo deba aplicar cada quien a la medida del caso, del todo del caso. Entonces, lo que es importante es tener claro que, claro, el derecho evoluciona, pero solo cuando existe una nueva norma. Entonces, hay cosas que se presentan, formas que se presentan o se pretenden presentar como normas y no lo son, son formas antijurídicas porque son contrarias a lo jurídico, a los derechos y deberes, porque al aplicarse hacen inaplicables los derechos y deberes, son formas ineficaces jurídicamente y por ende inseguras jurídicamente porque se basan en la incertidumbre, ¿cierto? Y no en la claridad jurídica, es decir, en la forma de los derechos y deberes. Es lo que hace inviable jurídicamente el caso, mientras que la norma viabiliza el caso. Entonces, todas las normas son necesarias porque en relación con cada una se forman partes de los derechos y deberes y el todo del derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas que van existiendo y por eso todas las normas son importantes. Son necesarias para que como tal pueda existir la aplicación, por ende, de todos los derechos y deberes. Y como todo está conectado, solo es posible la aplicación de un derecho cuando a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Por eso es que cada quien debe ser responsable jurídicamente, o sea, debe cumplir con el derecho, debe ser diligente a la medida de cada quien, según su forma jurídica, su naturaleza jurídica, según la forma jurídica del caso y así es como cada quien aplica los derechos y deberes, así es como existe la aplicación, el ejercicio de todos los derechos y deberes, el goce de todos los derechos y cumplimiento de todos los deberes en el caso. Todo está conectado. Entonces, esto es clave para tener contundencia en que el derecho se aplica en el e-commerce y existe responsabilidad jurídica en el e-commerce, en el comercio electrónico y por ende no existe un ciberespacio, un mundo paralelo ajeno al derecho. Siempre que existe una relación jurídica, es decir, un ambiente donde apliquen y por ende se deban aplicar los derechos y deberes, es un ambiente gobernado, regido por el derecho, sujeto al derecho y se debe cumplir con él a la medida de cada persona que participe como partes o como terceros en el caso. Eso es lo que hay que tener claro. Pero entonces para poder atender ello hay que tener la capacidad jurídica profesional como abogados, como profesionales del derecho, para descifrar jurídicamente el caso, es decir, la naturaleza jurídica del caso y por ende de cada hecho y por ende de cada persona en cada momento del caso y en el todo del caso para saber qué es lo que cada quien debe ir cumpliendo en el caso, cómo debe ir existiendo y como tal, cómo debe existir, por ende, totalmente, de forma definitiva, definitivamente el caso. Eso es lo contundente. Entonces, esa es la forma de la responsabilidad jurídica, es decir, la forma del cumplimiento del derecho en el e-commerce, preventivamente y correctivamente, o sea, en cuanto a la solución de los conflictos que se den por una culpa, bien sea intencional, es decir, por dolo o no intencional, pero por un descuido, se da un incumplimiento del derecho, es decir, negligencia, pues precisamente estos conflictos se deben resolver teniendo claro cómo debió existir el caso, o sea, igualmente la forma de los derechos y deberes según cómo existió jurídicamente el caso, según su forma jurídica, y así se define la responsabilidad a nivel correctivo de cada quien, como quienes no cumplieron con el derecho, o sea, quienes fueron culpables, debieron haber actuado y precisamente eso es lo que permite formar la culpa, la forma por ende total, definitiva, completa de la culpa y con base en ello se descifra, se aclara, se obtiene la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello, es decir, el efecto de la culpa en la cual cada quien, cada persona que sea culpable ha incurrido, ha ocasionado, ha causado, y así, una vez se tiene claro ello, la consecuencia de la forma de la culpa y cómo se debe asumir la culpa,
se debe asumir la culpa, o sea, se debe ser responsable jurídicamente, se debe asumir la responsabilidad jurídica correctivamente y así es como se soluciona el conflicto. Y claro, como nos damos cuenta en algunos eventos, en algunos asuntos es complejo, porque lograr que se asuma ello, pues depende de la voluntad y a la vez, obviamente, de formas coercitivas, correctivas, coercitivas, no voluntarias, pero a- el alcance del caso puede ser precisamente multijurisdiccional y pues la capacidad institucional está limitada y más aún cuando en algunos casos, precisamente el ejercicio del derecho implica gastos, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el afectado es un consumidor, pues no siempre va a tener la posibilidad de ejercer las acciones jurídicas correctivamente, porque en algunos casos debe generar un desgaste económico que no siempre desea o puede asumir. Y por supuesto que las autoridades, por ejemplo, del sector público administrativo, de la administración pública, conocidas como policía administrativa, en su función de policía administrativa, deben actuar de oficio, voluntaria directamente, no solo por solicitud de un afectado o de una parte en general o de una persona en general, pero la capacidad a veces está limitada precisamente porque su control es según la jurisdicción involucrada, su jurisdicción. Entonces se implican muchas formas de colaboración internacional, que como nos damos cuenta en últimas es lo que articula la gobernanza del comercio electrónico a nivel mundial correctivamente, la articulación de las formas de control para el cumplimiento del derecho en cuanto a la reparación y en general la responsabilidad correctiva en asuntos sobre comercio electrónico, pero pues hay unos límites y más aún por la capacidad probatoria, donde se puede detectar el trazado electrónico de lo que ha sucedido, pero lograr identificar ya propiamente, si es el caso, cuando es algo a nivel criminal, capturar a la persona o personas involucradas es complejo, ¿no? Porque lo que está antes, durante y después de la pantalla no siempre se puede abordar totalmente. Somos humanos, tenemos un límite, pero en muchos casos, claro que se puede lograr. Y por eso es que el ideal, el deber ser y la forma efectiva, la forma de lograr diligencia jurídica es preventivamente, cumpliendo con el derecho, pero correctivamente igual debe tener claro el abogado o el equipo de abogados la capacidad jurídica coercitiva correctivamente para lograr que se asuma la responsabilidad, ¿cierto? Y claro que se debe lograr y no hay que tener en cuenta entonces confusiones antijurídicas tales como que si una empresa multinacional tiene más presupuesto que un Estado, el Estado es menor frente al poder empresarial, no, porque el Estado es la forma válida de control jurídico a nivel público correctivo y a la vez incluso es la que cuenta con el monopolio de la fuerza a nivel general con el ejército, si existe un Estado con ejército, y en general la que tiene la forma judicial y administrativa y demás formas de control público. Entonces no es que sea menor. Una cosa es el poder económico a nivel dinerario y otra cosa es el Estado como tal y su poder coercitivo y su forma de Estado de derecho, cuando es un Estado válido, o sea, existente conforme a lo jurídico, armónico con lo jurídico. Entonces, esto es importante y además es importante tener dentro de esto correctivamente claro que existen formas alternativas de solución de conflictos que si se convienen válidamente, o sea, si son realmente aceptadas y si a la vez se ejercen válidamente, son formas de solucionar el conflicto válidamente, incluso aplicando un arbitraje entre la empresa y el consumidor cuando propiamente existe el consentimiento del consumidor para la realización del arbitraje y a la vez cuando la empresa lo acepta y todo se da válidamente, pero el arbitraje, como todo lo jurídico, debe ser precisamente basado en la forma de los derechos y deberes, en lo jurídico, en el deber ser jurídico. No debe ser una forma paralela porque ahí sería algo antijurídico y por eso es que un arbitraje antijurídico se puede controlar y se debe controlar bajo las formas de control público y privado, nacional, extranjero, internacional y propiamente totales. ¿Cierto? No es que el laudo arbitral no se pueda revisar, controlar, nada que ver, siempre se puede, hasta que o sea, cualquier forma de decisión en el sector público-privado se debe controlar hasta que se dé la decisión jurídica, una decisión válida jurídicamente. Por eso es que la cosa juzgada solo se da el efecto de cosa juzgada cuando algo realmente es definitivo y es válido y por ende es válido jurídicamente. Esa es la única forma en la cual se soluciona el conflicto. Cuando algo no es jurídico, lo que se genera es un incremento del problema porque no se ha atendido el problema jurídico, o sea, la forma del conflicto jurídico y la forma dentro de ello de la culpa y no se ha asumido la responsabilidad por ello, sino que se han dado arbitrariedades en la dimensión de la situación o en la respectiva forma de cumplir con la decisión válida. O sea, se debe lograr la decisión válida, que es la que tiene cosa juzgada, para que esto quede claro,
y a la vez se debe cumplir con esa decisión. Y ahí es cuando como tal se logra la cosa juzgada y sobre ese asunto no se puede volver a iniciar una acción jurídica correctivamente porque ahí sí ha terminado el asunto, ¿sí? Cuando a la vez se ha cumplido válidamente. Entonces el arbitraje es válido si todo se da válidamente, pero entonces para tener claro cómo existe el consentimiento, por ende válido del consumidor, no basta con conocer unas normas, por ejemplo, de protección al consumidor o en general, estatutos de consumo del consumidor en relación con el consumidor frente a vínculos de la empresa y el consumidor, sino que hay que conocer es el todo de la forma del consentimiento, o sea, los fundamentos jurídicos, para saber, por ejemplo, cómo existe la libertad válidamente, la solidaridad válidamente, la buena fe válidamente, lo previsible y lo imprevisible válidamente, y cómo se atiende lo imprevisible y lo irresistible de prever una vez ocurre, y cuál es realmente el concepto de fuerza mayor, ¿cierto? Y cuál es realmente el concepto de falta de equilibrio jurídico válido en la relación entre la empresa y el consumidor, y cómo es que se ejercen los deberes de información válidamente y cómo se debe comunicar válidamente la información y cómo se debe recepcionar, dimensionar válidamente por el consumidor diligente, etcétera. Todos esos elementos, componentes, son lo que permite que el abogado como profesional de lo jurídico pueda saber cómo es que es el consentimiento jurídicamente y si se ha cumplido o no con ello, o sea, si se ha ejercido o no el consentimiento en un caso sobre comercio electrónico. Entonces hay que ir más allá de las normas puntuales sobre comercio electrónico o sobre lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo, y hay que conocer es el todo del derecho. Y por supuesto, como una norma es todo lo armónico con lo jurídico, pues cuando hay normas conocidas como de comercio electrónico o de consumo, del consumo, o mercantiles o comerciales o empresariales o corporativas, hacen parte del derecho y facilitan la claridad de cómo se debe cumplir con el derecho, es decir, del deber ser jurídico, pero no es el todo del derecho. Lo mismo frente a normas específicas sobre inteligencia artificial o cualquier otro tema. Si son como tal normas, pues son parte del derecho y facilitan porque explícitamente comunican las cosas, pero no es suficiente con esto, ¿no? Hay que abordar es el todo el derecho para saber ahí sí cómo es que existe la validez jurídica, el manejo válido jurídicamente de un caso preventivo o correctivo, preventiva o correctivamente, en relación con el comercio electrónico. Ese es el abogado profesional del derecho y que por ende es universal, ¿cierto? Y sabe obviamente cómo interpretar normas a nivel local, extranjero, internacional y propiamente total. Y entre más tiene claros los fundamentos del derecho, más fácil puede cumplir con las normas y con el derecho como tal. Entonces, esta es la responsabilidad jurídica en relación con el comercio electrónico. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial, pues esto se da cuando la empresa es válida, la empresa mercantil, comercial, porque se trata de la empresa, o sea, de la actividad económica organizada, pero de naturaleza jurídica mercantil, comercial, o sea, con ánimo de lucro del sector privado, ¿cierto? Y esta empresa es válida cuando todo lo relacionado con esta es válido. Y por eso el comercio electrónico es válido en relación con la empresa cuando la empresa es válida. Porque no es suficiente con que se ofrezcan cosas, o sea, productos, cumpliendo, por ejemplo, con los deberes de información que debe tener una oferta, si como tal lo que está antes de la oferta es inválido. Por ejemplo, si los productos no tienen calidad válida jurídicamente según como deban existir según su forma jurídica en el caso, ¿cierto? O si los terceros que se relacionan con la empresa como representantes de esta ante el consumidor, por ejemplo, como proveedores o propiamente como transportadores de la mercancía, cuando es mercancía en átomos analógica, que se debe entregar en las manos o al frente o en algún lugar presencial, tradicional, físico, en relación con el consumidor, pues estos deben ser diligentes, porque si no lo son, precisamente, van a tener la posibilidad y no se va a poder continuar con ello. Es decir, si el tercero representante de la empresa no es diligente, no se va a permitir que pueda representar a la empresa mercantil comercial válidamente, sino que va a afectar la forma de la empresa, porque al representar a la empresa es una parte de la empresa y si no lo hace bien, pues va a afectar precisamente la validez de la empresa y ante el consumidor se va a tratar de una empresa válida, se va a presentar la empresa como inválida debido a la culpa por negligencia o dolo de la tercera persona como representante de este. Entonces, todo debe ser válido. Entonces, debe tener un equipo de trabajo válido, debe tener la infraestructura tecnológica válida, debe hacer ofertas válidas en general o de manera personalizada según específicamente cada consumidor, según lo diligente en el caso, o sea, lo necesario jurídicamente, o sea, la forma en la cual se logre que el caso sea eficaz jurídicamente. Y
se debe cumplir con la oferta válidamente cuando se trata de ofertas. Y a la vez, cuando hay publicidad que no es una oferta, una invitación a adquirir algo de la empresa, esa publicidad en todo caso debe ser válida, no debe tener, por ejemplo, contenidos sensibles antijurídicos frente al receptor como consumidor. O sea, todo debe ser válido. Así es como existe la empresa válida. Y por supuesto que la empresa se presume jurídicamente como profesional en su negocio, en su campo de acción mercantil. Entonces, esto significa que todo lo que dentro de esa capacidad jurídica como profesional mercantil deba prever, lo debe hacer. O sea que sí es posible que la inteligencia artificial comercial sea válida si la empresa prevé todo esto, asumiendo directamente todo para que la IA se cree y opere válidamente o en lo que considere directamente asumirlo y en lo que considere tercerizarlo para que un tercero o varios terceros lo hagan y así asegure que todo es válido. O sea, lo que debe ser es diligente la empresa en que todo exista, se logre que exista con armonía jurídica, bien sea haciéndolo directamente o si terceriza una parte o el todo, asegurando que eso tercerizado siempre existe válidamente, asegurando que todo lo que terceriza existe válidamente, asegurando que todo lo que terceriza existe válidamente y contando con cláusulas o formas en general de solución de situaciones y de control efectivo oportuno para que si algo no está bien, se sanee válidamente y siempre se mantenga con armonía jurídica y ante el consumidor todo sea válido. Y a la vez lo que no es previsible, lo que realmente sea imposible de prever jurídicamente con su capacidad jurídica empresarial, mercantil, la empresa, y una vez ocurre lo debe manejar con diligencia con su capacidad precisamente contundente como empresa, según cómo existe el caso, según cómo existe la empresa y en general, según cómo existan las particularidades, los hechos del caso. Entonces la empresa debe ser diligente y solo es válida cuando todo en relación con la empresa es válido. Y por eso existen los grupos de interés, o sea, los perfiles jurídicos relacionados con el campo de acción de la empresa, dentro de los cuales está el consumidor y cualquier tercero que se relaciona con la actividad, con la existencia de la empresa, como los competidores, los aliados, las autoridades públicas de control, la comunidad civil de impacto, etcétera, y todo en lo que depende de la empresa debe ser válido para que todo en relación con esta sea válido. Y ahora, frente a la responsabilidad del consumidor, pues este no se presume jurídicamente como un profesional en el campo mercantil de la empresa que está promoviéndole algo, promoviendo en general algo de la empresa, no significa ofreciéndole siempre algo, pero presentándose como oferente, en posición de oferente ante el consumidor como demandante de lo que le promueva la empresa. Incluso solo se puede tratar de contenidos, ¿cierto? Como una experiencia para posicionar, por ejemplo, la marca de la empresa o cualquier elemento de la empresa para posicionar la empresa ante el consumidor. Entonces no es una oferta como tal, una oferta mercantil comercial, pero sí es una forma de promoción y por ende el consumidor no se trata jurídicamente como un profesional, pero tampoco se trata como persona que no tiene capacidad jurídica. Al contrario, debe ser diligente jurídicamente según cómo exista como consumidor, teniendo claro que el consumidor puede ser una organización o un ser humano individual, según cómo exista, y puede ser del sector privado o público, y según lo que se implica a nivel de jurisdicción y por ende competencia, existen elementos nacionales, extranjeros e internacionales alrededor. Lo determinante es que todo sea válido jurídicamente, y aquí es importante precisar que entonces no existe el consumidor promedio. Existe es el consumidor como específicamente existe en el caso, y por eso es que existe el caso y cada caso es único. Pueden haber similitudes, referencias de otros casos, pero el caso se debe abordar con su unicidad como algo único. Es algo único, cada caso, cada momento es único. Y dentro de cada caso, cada situación, cada hecho es único. Entonces todo se debe ir manejando de manera detallada, específica, exacta, única. Entonces el consumidor, claro que debe ser diligente y también debe prever cosas. Por ejemplo, debe estar educado en lo que sea jurídicamente procedente y debe brindarle a la empresa lo que deba brindar si acepta brindarlo válidamente. Por ejemplo, para que así se le pueda personalizar. Y por eso la personalización no solo se da cuando la empresa se anticipa y busca perfilarlo y busca atenderlo, sino a la vez cuando activamente el consumidor participa en esa forma, en la formación de su personalización, en lo que dependa de este y como resultado, como efecto, se le personaliza. ¿M? Y personalizar por eso significa atender a su persona jurídicamente, lograr que pueda ejercer los derechos y deberes de una forma óptima según el caso, por ende bajo una experiencia jurídica diligente, contundente y por ende en lo relacionado con la IA, en lo que sea diligente de hacerlo, pues se puede lograr hacer y propiamente en general la empresa diligente con todos sus elementos directos o de terceros lo debe y puede lograr. Y ahora, frente a la responsabilidad de terceros, hay que tener en cuenta que hay terceros representantes de la empresa y terceros no representantes de la empresa. Si representan a la empresa, como ya sabemos, deben asegurar que según el perfil de la empresa todo exista válidamente y si no la representan,
pero se relacionan con esta de alguna manera, en todos sus vínculos deben cumplir con un debido proceso, o sea, con la forma en la cual exista lo procedente, o sea, la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente, para no afectar la empresa y en general no afectar el caso, y en general para actuar diligentemente, porque se puede tratar, por ejemplo, de autoridades del sector público o privado, que por ende no representan a la empresa ni al consumidor, pero deben actuar válidamente, y ahí, por ejemplo, si van a hacer una inspección, no alterarán los contenidos en lo digital y no alterarán en general la forma de la empresa, por ejemplo, su logística, etcétera. Y a la vez pueden haber terceros representantes del consumidor o no representantes. Cuando representan al consumidor, pues precisamente deben actuar con base en el perfil del consumidor, no con base en el perfil jurídico en general que tenga el tercero, sino a la medida de cómo exista jurídicamente el consumidor. Esa es la forma de la diligencia en la representación del consumidor, incluso en relación con, por ejemplo, la representación de consumidores incapaces jurídicamente a nivel pleno, total, absoluto. Por ejemplo, los padres como representantes del menor de edad como consumidor. Entonces ahí la diligencia aplica según cómo existe el representante y por ende el representado y por ende cómo existe el caso. Entonces, en el comercio electrónico hay responsabilidad jurídica preventiva y correctiva. El deber ser es lo preventivo y lo correctivo se debe igualmente lograr, pero solo se logra si se tiene claro cómo es que existen los fundamentos del derecho, o sea, si se tienen criterios jurídicos, por ende a nivel jurídico profesional, o sea, criterios jurídicos avanzados, para como abogados, como profesionales del derecho poder resolver ello. Y lo interesante es que los equipos de abogados tienen esta capacidad porque son un grupo, un cuerpo colectivo, un equipo que contundentemente lo puede lograr. Y por eso es que hay que autorregular el comercio electrónico para que todo exista con esa armonía jurídica, por ende preventivamente, y por eso autorregular no significa hacer documentos y ya, solo hacer documentos, sino es hacer documentos, por ende válidos, no antijurídicos, pero a la vez aplicarlos en la realidad y en general lograr que cada hecho del caso vaya existiendo y como tal exista con armonía jurídica y que como tal el caso exista con armonía jurídica. Entonces, esto implica la capacidad jurídica profesional para descifrar el alcance, o sea, la naturaleza jurídica y por ende el efecto jurídico de las cosas. Por ejemplo, tener claro que los términos y condiciones de uso no son un contrato, son un convenio, pero no un contrato, no es una forma contractual. Y que si a la vez se necesita de uno o varios contratos ante el consumidor o ante terceros, precisamente esto debe ser a la medida jurídica y por eso no se trata del contrato por el contrato, sino del caso válido. Por eso no existe la responsabilidad jurídica contractual o extracontractual, sino la responsabilidad jurídica en el caso, que puede incluir o no elementos contractuales, ¿cierto? Y por eso la regulación del comercio electrónico es el todo de la forma en la cual el derecho aplica frente al comercio electrónico. No es solo una regulación o unas regulaciones. Y a la vez hay que aclarar que lo conocido como equivalencia funcional no solo se enfoca en que en relación con el comercio electrónico todo lo que se ve en lo electrónico es una prueba válida, si existe válidamente, o sea, con capacidad jurídica probatoria, sino que se trata de que se reconozca que como el comercio en lo electrónico es equivalente a cualquier comercio, es un comercio, debe cumplir con el deber ser jurídico según el caso. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pueden escribirme a contacto@juridia.co y los invito de nuevo a juridia.co para que conozcan nuestro entrenamiento y a la vez ofrecemos un curso para abogados y esperamos entrenarlos como equipo de abogados y es algo contundente, es algo universal y es de alto valor y muy simple y ameno. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.